Qué bueno que siguen con nosotros en el repaso y nos honramos en esta ocasión en recibir al diputado Mélido Mercedes de Fuerza del Pueblo, quien es el presidente de la Comisión de Diputados que estudia el proyecto de ley de Código de Trabajo, o que estudió el proyecto de ley de Código de Trabajo. Y bueno, diputado, bienvenido al repaso. Qué bueno que tiene tiempo de conversar con nosotros sobre este tema. Y con el inicio de la legislatura se reaviva la preocupación y el interés de la población en este tema, porque independientemente de que haya que reintroducirlo, que se continúen los debates, es algo de sumo interés para el aparato productivo de la nación, porque es un proyecto que tiene que ver con las relaciones entre algo tan fundamental como el empleo. Los obreros y los patronos. Los patronos, los empresarios, correcto. Los que producen, los que trabajamos. Entonces hay que ponerle atención a este tema sí o sí. ¿En qué posición está? Pues gracias por darme la oportunidad en este importante espacio. Bueno, fíjate, todo va a depender de que reintroduzcan de nuevo la reforma. Hasta el momento actual, que sepamos nosotros, nadie ha sometido la iniciativa. Una vez se somete la iniciativa, bueno, pues entonces a partir de ese momento comienzan los trámites legislativos de cara al estudio de la reforma, para entonces luego dar un informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados para que al final de cuentas entonces decida sobre la reforma laboral, que tanto el pueblo dominicano espera con ansiedad. Bueno, entonces estamos en una fase, estamos en stand-by en este momento. Sí, porque la iniciativa perimió en la legislatura pasada. Es una mala noticia. Perfecto. Perimió. No obstante, todo el esfuerzo que hicimos, lo que es de público conocimiento. Tú sabes que fueron más de 50 reuniones de trabajo que hicimos al efecto para dar el informe favorable, que llegó inclusive a conocerse en primera discusión por el Pleno de la Cámara de Diputados y posteriormente lo mandaron a comisión, y ahí se venció el plazo de la legislatura. Por vía de consecuencia, perimió la reforma laboral. Y se había aprobado ya en primera lectura. De las dos lecturas necesarias para que ya se enviara al Poder Ejecutivo, se había aprobado una de las dos. Se iba a enviar de nuevo a la Cámara del Senado. Porque se le hicieron ajustes. Lo íbamos a aprobar con alguna modificación. Ok, se hicieron. Pero una vez fuera al Senado, lo aprobaba en una discusión. Exacto. Como fuera de la Cámara de Diputados, entonces se remitió al Poder Ejecutivo y era ley. Pero ¿cómo se siente usted? Porque sabemos la posición de su contraparte en el Senado, en este caso el senador Cholitín, Rafael Barón Dulup, que expresó su inconformidad con el tratamiento y lo que había ocurrido. Pero usted como presidente de esa comisión, con tantas horas de trabajo, con mucho estudio, consenso, ¿cómo se siente cuando un proyecto y ese esfuerzo sencillamente se perimió? En verdad, como te digo, no podemos ocultar que es algo un poco frustratorio, pero realmente ya sucedió. Ya eso lo que hay que hacer es enmendarlo, que sometan de nuevo la reforma laboral, que se den los trámites correspondientes, que vaya a la comisión y la comisión hará su estudio y apoderará al Pleno para que te decida. Y enmendar, eso es lo que entendemos pertinente. Lo cierto es que el Congreso de la República, sobre todo la Cámara de Diputados, tiene deuda con la República Dominicana en lo que respecta a la reforma laboral. Porque la reforma laboral era un grito al cielo. El 100% de los dominicanos y dominicanas estuvieron siempre pendientes de esta reforma laboral. Patronos quieren modificación del Código de Trabajo. Empleados quieren modificación del Código de Trabajo. Gobierno quiere modificación del Código de Trabajo. ¿Por qué no se modifica el Código de Trabajo? Bueno, porque hay un punto controvertido que es el de la cesantía. La cesantía. Los patronos quieren que se modifique la cesantía. Los trabajadores quieren que la cesantía se quede tal y como está, bajo el entendido de que más que un derecho es una conquista de ellos como tal. Y que por vía de consecuencia no van a permitir bajo ninguna circunstancia que ese derecho sea lacerado o limitado. No hay punto medio con respecto a la cesantía. En lo que respecta a la cesantía, es un extremo inclusive la clase trabajadora dice que mejor no se someta, que se quede como está, o que no se reintroduzca la reforma, que se quede tal y como está el Código de Trabajo. ¿Usted no siente que con el Código de Trabajo ha pasado lo mismo que sucedió en su momento con el Código Penal? Que los debates se concentraron tanto en las tres causales
que a veces no se veían los otros aspectos positivos que Y eso, tenía el y eso código. dificultó que Y eso se dificultó el consenso y avance. Que el nuevo Código Penal hace tiempo que ya debió Pero estar en claro, vigencia. pero claro. Sí, sí, claro, sí. Pues con esto, díganos alguna de esas novedades, esos avances que tiene este código, que este código de trabajo que la población quizás desconoce, porque siempre que escucha acerca del código, lo que escucha es cesantía. No, pero es que este es un código, podemos decir que este código ha surtido su efecto, porque es un código que tiene 34 años y no se le han hecho ningún tipo de modificación. Sin embargo, con ese código hemos convivido los dominicanos y dominicanas. Ahora bien, es justo ya que se modifiquen algunas disposiciones del código. Por ejemplo, el plazo para la ejecución de la sentencia, que esta parte de la modificación hay que favorecer a la clase empleadora, porque actualmente para ejecutar una sentencia basta con que al tercer día de usted tenerla a su favor, usted se la dé al alguacil y el alguacil vaya y practique el embargo. Que eso beneficia. Ahora, con la reforma laboral, tal y como está concebido, como se plantea, van a ser 8 días francos y ese plazo comienza a correr a partir de la notificación de la sentencia. Con la reforma laboral, el embargo ejecutivo no será con desplazamiento. Okay. Es decir, que el alguacil tiene que poner como guardián al embargado o en su defecto el embargado poner un guardián. Y el alguacil se va a llevar los efectos cuando vaya a hacer la venta en pública subasta. O sea, son aspectos que favorecen es propiamente dicho a la clase empleador. A la clase empleadora. Que es a la clase trabajadora prácticamente no se le está favoreciendo con nada con el código. Solo sí Salvo que la cesantía. Solo sí que no, porque es un derecho de ellos, estás ahí. Lo único es que no se le está quitando ese derecho. Pero no es que se le está agregando ningún derecho a favor de la clase trabajadora. Y tiene avance, por ejemplo, en aspectos como el teletrabajo, que en 1992, cuando se aprobó el código vigente, eso ni pensarlo. No, el teletrabajo aparece a partir de la pandemia. Exacto, reciente a partir de la pandemia. Con el COVID-19, una resolución del Ministerio de Trabajo, así lo concibió. Pero con la reforma laboral, entonces, ya sería parte del ordenamiento jurídico. Le reconoce el derecho al teletrabajo. Claro, es un punto novedoso, importante de lo que sería la reforma laboral. Pero esa reforma laboral pretende crear algunos tribunales de trabajo en muchos territorios del país. Por ejemplo, en la provincia de San Juan no hay tribunal de trabajo. En Barahona no hay trabajo. Y cuando tienen que dirimir un aspecto en esa jurisdicción, ¿hacia dónde se dirigen? Ante la Cámara Civil y Comercial de ese distrito judicial, quien funge como tribunal de trabajo. La misma habilita un día para conocer todo lo que tiene que ver con la acción laboral. Yo imagino el cúmulo de trabajo que Pero ya que con tiene. un tribunal de trabajo se va a encargar de conocer todo el asunto relativo a la materia laboral. Y estaría compuesto por 2 jueces, un juez de conciliación y un juez de fondo. O sea, el juez que va a conocer del fondo y discusión de la prueba. Es un avance. En ocasión de que se apodera el tribunal. Es un avance sin lugar a dudas. Es probable que con los tribunales de trabajo en muchos casos no lleguen al fondo. Que lo conozcan En la conciliación pueden quedarse. Correcto. Es una pena entonces que avances como estos, que son necesarios, que benefician al trabajador, benefician al empleado, no se estén implementando, porque estamos ante, más que una modificación, es como un código moderno, un código de trabajo acorde a lo que la República Dominicana está demandando y acorde a la realidad económica, a la realidad laboral. El código actual yo diría que es un código moderno, pero será aún más moderno con la reforma laboral. Sí, porque es que todo ha avanzado y la República Dominicana del 2026 no es la misma República Dominicana del 92, 30 años atrás, claro. Del 98, ¿no? Eso es así. Mucho menos. Diputado, vamos a hablar un poquito de política, hablar un poquito acerca de su partido, la Fuerza del Pueblo, dando un poquito ya estos aspectos legislativos que a veces son un poquito densos para la población porque son muy técnicos. En su partido hay una situación y es que hay 2 liderazgos fuertes que están cohabitando, Omar Fernández y Leonel Fernández. ¿Cuál usted considera que es la mejor opción de cara al año 2028? Déjame decirte que es un privilegio que cualquier organización política quisiera tener. Sin embargo, nosotros tenemos ese privilegio de tener 2 grandes líderes. Leonel Fernández, presidente de nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, candidato y seguro presidente en el año 2028. Y por otro lado, Omar Fernández. Entonces tú combinas la experiencia con la juventud y eso es, olvídate.
Eso es contundente. Por eso es que tú ves el empuje de la fuerza del pueblo en todo el territorio nacional. Lo importante de todo esto es que es un asunto entre padre e hijo y que ellos se llevan bien. Y no hay problema. No hay ningún tipo de inconveniente en ese sentido. ¿Cómo ve el gobierno en estos ya 2 años, el 6º año de administración y ya 2 años para terminar este segundo periodo del presidente Luis Abinader? Bueno, yo lo que te puedo decir es sin apasionamiento que es un gobierno que cuando tú analizas la República Dominicana, la vida política nacional, tú no puedes destacar un renglón o un aspecto de la economía dominicana en el que tú puedes decir que las cosas andan bien. Tú no puedes decir, por ejemplo, que en materia de salud las cosas están bien. Porque cuando tú vas a los hospitales tú ves que hay un descuido casi total. Tú no puedes decir que en materia de educación las cosas andan bien. A propósito de educación, estamos a punto de iniciar un año escolar este lunes, con muchas precariedades, muchas dificultades. Por ejemplo, el problema de la evaluación de los docentes, no se le ha hecho el pago que debe de hacerle el Estado a través del Ministerio de Educación. Las aulas, miles y miles de aulas a nivel nacional están en condiciones deplorables, sin embargo no se han reparado. Más aproximadamente 500 escuelas que están en su fase de construcción, su fase terminal, y no tanto haber quitado el nudo legal que hacía referencia el gobierno, aún así tampoco la terminan. Eso para que tú tengas una idea de cómo que anda la República Dominicana. En materia de seguridad ciudadana, el país es un desastre. En materia de agricultura, que este es un país productor de alimentos, tenemos problemas con los productores nacionales en todo el país. ¿Cómo están los productores de San Juan? Bueno, en el caso de San Juan, a los productores de cebolla le deben 205 millones. Los productores de cebolla del sur, de Vallejuelo y del sur, le deben 205 millones de pesos. A los productores de habichuelas le deben 240 millones de pesos. A los dueños de tractores, que son los que hacen el operativo de preparación de terreno, le deben 140 millones de pesos. ¿Le debe Agricultura, el IAD? ¿Quién le debe? 500, Agricultura. Todo eso es el Ministerio de Agricultura. Y se han hecho toda la diligencia, habido y por haber, a los fines de que se haga efectivo el pago y hacen caso omiso. Estamos hablando de 570 millones de pesos. Los productores de arroz lucen totalmente abandonados. Sin respuesta. Este gobierno solo le quiere dar prioridad a la siembra de tabaco en el Valle de San Juan. Sin embargo, lo menos que nosotros producimos es tabaco. En San Juan hay 80 productores de tabaco, pero productores de arroz hay miles y miles. ¿A qué considera el interés? ¿Por qué? En tabaco. ¿Por qué el tabaco? Porque quieren diversificar la producción del Valle de San Juan. Pero no, yo entiendo que con tabaco no. Bueno, me agrada que en San Juan se está sembrando uva y la estamos produciendo inclusive de calidad, hasta para exportarla. Eso me agrada, ¿entiendes? Pero se puede diversificar, pero tampoco no descuidar de lo que siempre San Juan ha vivido y lo que es la principal fuente de riqueza del Valle de San Juan, que es la agricultura. Si San Juan es productor de arroz, bueno, vamos a incentivar a los productores de arroz. Si es productor de habichuela, vamos a incentivar a los productores de habichuela, de maíz, de guandul, de yuca, batata, guineo y cosas así, que es todo lo que nosotros producimos. Sí. Mire, esta semana también hubo una cumbre de comunicación política donde varios secretarios generales de partidos políticos expresaban su preocupación por la desconexión que se evidencia en estos últimos años entre la población y la actividad política. Es decir, en las últimas mediciones que se han hecho, el partido político que más crece es ninguno. Y vemos también porque hay una tensión. Y vemos también grande. Una abstención en las últimas elecciones. La abstención de 2024 fue notable, incluso casi comparado con la pandemia. Sí, eso es mucho decir. Sí. ¿Qué debe hacer la actividad política qué deben hacer los políticos, mejor dicho, para volver a reconectar con la esperanza del pueblo, que está cifrando sus esperanzas, valga la repetición, en otra cosa que no son los políticos y los partidos políticos? Y eso es peligroso. Mira, en verdad es preocupante la situación, porque en la medida que va avanzando el tiempo, pues la abstención aumenta. Pudiéramos decir que cuando la pandemia se justificaba, claro, pero ya en el año 2024 no se justifica. Y mucho menos se va a justificar en el año 2028. Por lo que yo entiendo, la proyección de cara al 28. Por lo que yo entiendo que los partidos políticos tienen que, no sé, hacer cierto tipo de análisis, un análisis FODA, a ver qué es lo que está pasando, por qué ese nivel de atención. Y yo entiendo que es por la falta de incentivo, sobre todo
a un sector importante de la población dominicana, que es la juventud. La juventud. Tú ves que la mayoría de los jóvenes no se interesa por incursionar en la actividad política. Entonces, ese sector que es muy importante y que es más del 35% de la población, los partidos políticos tienen que buscar un mecanismo para insertarlo en la vida política. Nosotros como Partido Fuerza del Pueblo lo estamos haciendo y te puedo decir que nos está dando bastantes resultados. Recientemente en el pabellón de voleibol, me parece, de aquí de la capital, de aquí, Santo Domingo, la Fuerza del Pueblo hizo una actividad con jóvenes. Una actividad que diría fue limitada porque solamente vinieron delegaciones de las diferentes provincias del país. Y yo te puedo decir que pensábamos llevar 4 o 5 mil personas. Y te puedo señalar que habían más de 15.000 jóvenes. wow. Más de 15.000 jóvenes. Óyeme, sobrepasamos la expectativa que teníamos con relación a ese encuentro. Y tú ves el entusiasmo que reina, que prima de la juventud por integrarse a lo que es la Fuerza del Pueblo. Pero lo que nosotros entendemos que ese aspecto nosotros estamos tratando de superarlo. ¿Le han fallado los políticos a la población? Bueno, por ejemplo, en cuanto a la juventud. A la juventud. ¿Por qué lucha la juventud? Por oportunidad laboral. Esperanza. Esperanza, oportunidad laboral para para estudiar, ¿verdad? Y para realizar sus actividades características. Entonces los gobiernos, la mayoría no se han preocupado por crear fuentes de trabajo, por sentar la base para que los jóvenes pues tengan oportunidad laboral, por hacer cosas que beneficien a los jóvenes. Por ejemplo, en el caso de Leonel Fernández, allá en la provincia de San Juan, en su gobierno construyó la UAS. Bueno, pero a través de la UAS en San Juan se han graduado más de 20.000 profesionales de todas las áreas del saber humano. Y la mayoría de esos profesionales graduados son jóvenes. Por eso los jóvenes de San Juan le agradecen a Leonel. Y así sucesivamente, ¿tú me entiendes? O sea, es crear las condiciones, es crear obras de infraestructura que beneficien no solo a los jóvenes, pero fundamentalmente a los jóvenes. De alguna manera usted siente que también los políticos han estado, a veces la actividad política se vuelve un poquito canibalista entre sí y a veces son despiadados entre ataques y descalificaciones uno con otro y también puede que ese discurso agresivo de descalificación impacte de alguna manera en la psique de la gente. No, yo creo en un discurso decente, exacto, adecuado, que no irrespete a los demás, porque no compartimos políticamente, pero somos dominicanos y dominicanas, y yo entiendo que lo más pertinente es que nos llevemos bien y que eso se transmita hacia todo el pueblo dominicano. Por ejemplo, con el transfugismo, ¿usted considera que debería buscarse una medida de que los tránsfugas debe haber alguna sanción? Eso hay que regularlo, hay que regularlo. El transfugismo, por ejemplo, a veces es preocupante como tú ves que un diputado, un senador, o un regidor, o un síndico está en un partido que lo eligió y posteriormente de repente se va y se lleva el cargo. Ya es una curul que en cualquier escenario perdió el partido político que lo postuló. Yo entiendo que eso son cosas que en su momento tendrán que regularse. Deberá regularse. Perfecto. Finalmente, que no quisiera que se me acabe el tiempo sin hacer una pregunta. ¿En qué quedó Plan San Juan? ¿Cuáles resultados han visto ustedes tangibles de avance? Hasta ahora ninguno. Que fue una política agresiva del gobierno. Hasta ahora ninguno. Promesas. Ese plan cuando lo crearon era con el objetivo de desarrollar a San Juan, de contribuir al desarrollo de San Juan, sobre todo al desarrollo agrícola. Y es todo lo contrario. Posterior a la creación de ese plan, los agricultores, en lugar de crecer, lo que han hecho es decrecer en el Valle de San Juan. En resumen, esto no ha hecho absolutamente nada. Hay un nuevo incumbente, esperamos que estos nuevos incumbentes pues hagan algo en beneficio del Valle de San Juan. Pero en términos generales, este gobierno ha sido un desastre para San Juan. Para San Juan. En términos generales. Aprovecho la ocasión para denunciar que el martes de esta semana, un contingente policial, acompañado de un alguacil, se presentó al Distrito Municipal de La Zanja y demolió la estructura del estadio de béisbol de ese distrito municipal, donde los jóvenes de ese distrito practican béisbol o pelota, que es el deporte rey, softball y hasta fútbol, desde hace más de 50 años. Se asume que los terrenos son propiedad de particulares, según me dicen hasta un titular, y eso lo entendemos perfectamente. Ahora bien, no se justifica bajo una circunstancia que esos jóvenes
que cuando están practicando el deporte, pues obviamente que se alejan de los malos vicios. Entonces hoy se le quite esa gran oportunidad de seguir practicando su deporte por esa actuación. Entonces, en ese sentido, aprovecho también la oportunidad para pedirle al señor presidente de la República, que dado la facultad constitucional que él tiene, por aplicación del artículo 51 de la Constitución, declare esos terrenos de utilidad pública. ¿Qué declara de utilidad pública? Establecer que esos terrenos, mediante un decreto, son destinados para la práctica del béisbol, que se mantenga el estadio, y que además son de interés social, y obviamente que una declaratoria de utilidad pública lleva consigo el pago a los legítimos propietarios. Bueno, ojalá que eso se resuelva y ojalá que los jóvenes de San Juan tengan espacio para la práctica deportiva, que eso aleja de vicios y es tan importante para el desarrollo colectivo. Diputado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Importantísimas estas reflexiones sobre la política, sobre la legislación, la legislatura y el Código Laboral, y también sobre la situación de la provincia. Gracias por haber estado con nosotros y ustedes no se muevan, que todavía queda más de El Repaso.